Doctor Helguera, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal, Rodolfo? Mucho gusto estar en tu programa, esta vez por set, porque en la anterior entrevista estuvimos virtualmente. Es además la primera vez que estoy en un set desde la pandemia. Fíjese. Y esperemos que en el caso de UCI no sea la última, sino que lo convoquemos y usted, más allá de la virtualidad, venga también, porque estamos a puertas ya de un proceso, nos quedan pocos meses, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, 6 meses, 5 meses para las elecciones. Pregunta, en este proceso electoral se están presentando, por lo menos de lo que se ve, 24 candidatos. El señor, el premier, el breve, Pedro Cateriano, ha retirado su candidatura, su precandidatura presidencial, pero aparentemente quien asumirá la posta será el señor Sillonis, que también entiendo era precandidato, y al final él podría ser el candidato presidencial de Todos por el Perú, que sí va a participar. Pero son 24 candidatos presidenciales y 24 listas al Congreso que tenemos en este proceso de abril. Sí, bueno, igual un gusto siempre estar aquí en UCI y en tu programa, por supuesto. El tema electoral... Se supone que la norma, se supone que toda la legislatura en materia electoral apunta a que se reduzca la gran cantidad de partidos cascarón o los vehículos para llegar al poder y luego son abandonados, que estos disminuyan para que hayan menos partidos políticos y menos candidaturas, aspirando a otros sistemas democráticos en donde se presentan 3 o 5 partidos políticos y un poco la visión de cada candidato presidencial es clara. Sin embargo, aquí muchas veces no lo es. Entonces, mencionabas, por ejemplo, lo de Silioni, que es parte de una crisis interna del partido Todos por el Perú, por varios ejemplo. Partidos políticos últimamente. Sí, por supuesto. ¿Eso es normal? No lo creo. No, porque, mira, al haber tanta competitividad dentro de los partidos políticos, que en principio si fuera de una manera democrática sería saludable, pero recordemos, y vamos a poner el ejemplo de Todos por el Perú ya que lo mencionas, ellos han estado en una riña jurídica a nivel electoral. Hay, creo, 2 facciones bien fuertes. Sí, y esta favorece finalmente a Aurelio Segarra, que es el presidente ya reconocido. Pero no es el dueño, porque hay gente que cree o asume que es el dueño del partido. Así es, no es el dueño del partido ni es el que manda completamente en el partido. Y esto hace pues que él plantee un candidato diferente al que la otra dirigencia, digamos, había planteado, que es Justo Cateriano, ¿no? Y es penoso porque la actitud de Cateriano nuevamente vuelve a ser un poco fugaz, ¿no? Tras el... A mí me pareció un buen candidato. Sí, de hecho. Pero vuelve a ser fugaz ahora en una democracia interna, ¿no? Entonces es penoso porque al final las reglas del juego dentro de los partidos deberían estar claras y con antelación. No deberían haber ese tipo de problemas para que además no haya decepción dentro de las militancias. Porque imagínate pues qué piensa el militante que un día... se pelean 2 candidatos presidenciales, luego le dan la razón a uno y luego ese uno renuncia, entonces... Ahora, que se peleen internamente, bueno, pero se pelean públicamente. Sí, claro. Por ejemplo, la precandidata Lizárraga, a mí me parece una buena precandidata en el Partido Morado, ¿no es cierto? Pero salir públicamente a chancarlo al señor Julio Guzmán, que es el otro precandidato, diciendo yo no me corro, aludiendo su corrida, no me parece sino una actitud baja de la señora. Pero, o sea, ser precandidatos no significa bajarse al otro de manera pública, o sea, de hablar de sus proyectos, de lo que pretende para el país, pero no atacar al rival, creo yo. Fíjate que eso se le puede llamar ser una persona pues infraterna, ¿no? O divisoria dentro de un partido. Lo idóneo y lo que ocurre en los partidos políticos un poco más grandes o un poco más tradicionales es que estas diferencias en efecto son internas, porque los debates evidentemente deben generar esto, pero esos debates deben ser internos, no de cara a la luz pública, porque eso lo único que hace es... Debilita al partido. Sí, lo debilita, desacredita al partido y evidentemente venden el tema de la pelea interna, al terminar siendo externa, da una imagen terrible del partido político. Y estos precandidatos lo único que están queriendo lograr es ganar cámaras
y a veces los ataques son peores dentro de la organización que fuera, ¿no? Porque ya nadie le hace recuerdo o hace parodia de estos temas. Imagínate que lo haga una precandidata interna. Esto ocurre también por una falta de liderazgo. Cuando el liderazgo, las propuestas y las buenas ideas se terminan, los ataques bajan el nivel de la política, y esto es los últimos periodos hemos tenido bastante de eso, por eso que hay bastante decepción de la juventud. El otro caso es del APRA, ¿no? Estamos haciendo aquí análisis. Estaban en la balota Roque Benavides y Abel Salinas. Roque Benavides, digamos que es un empresario minero, etcétera, y por ahí se le puede hacer las críticas, pero no era un mal candidato, creo yo. Y Abel Salinas, una buena persona, médico de profesión. Dije, bueno, ese es un rostro interesante en un partido que está forzando la cosa para candidatear, está bien. Pero también se retiró. Se retira Roque y se retira Abel Salinas. Y quien asume la precandidatura o la candidatura presidencial es Nidia Vilches. Yo digo desde mi análisis, que puede estar mucho más lejos de cualquier apreciación electoral, es con una candidata como Nidia Vilches, considerando pues su trayectoria, ¿no? Mejor no me presento. Pero claro, si no me presento pierdo la inscripción. Claro. Tienen esa amenaza los partidos políticos, por un lado. Es una pena que evidentemente candidatos como Roque Benavides o los otros precandidatos que evidentemente tenían, digamos, mejores pergaminos, algún recorrido más significativo dentro de la arena pública, no puedan estar lejos de estas precandidaturas. A veces en el APRA también las cosas adentro son un poco más fuertes. Ejemplarmente estas diferencias no las suelen ventilar afuera. Que está bien. Sí, por supuesto. Es un principio del que muchos partidos no han aprendido y hay que resaltar. Así es. Un tema. Yo suponía, después conversé con una persona, un amigo, y me dijo que no era así. Yo suponía que ya no se podían sacar publicidad en la radio, en la televisión, en la prensa escrita y solamente electoralmente hablando. Se podía sacar publicidad en los paneles, por ejemplo. Pero esta persona me dijo, no, sí se puede, porque ahora el Estado, a través de la OMPE, creo que dijo, es quien a pedido de los partidos contrata y paga con dinero del Estado la publicidad en determinados porcentajes. Cuéntenos cuál es la realidad, por favor. Bueno, en efecto, sí se va a pagar la publicidad estatal, porque eso es lo que ya está regulado. Esa de los paneles sí va con la plata de cada uno de los candidatos. Radio, televisión y prensa escrita sí va la publicidad, pero pagada por el Estado. Pagada por el Estado, porque la idea de esta norma era armar una igualdad de condiciones entre todos los candidatos presidenciales o los precandidatos, los candidatos presidenciales básicamente, ¿no? Entonces, ese es un espíritu de la norma que ha permitido mejorar y dar un poco de equidad a este sistema en el cual tú sabes que muchas veces la exposición mediática es mucho mayor para unos candidatos que para otros. Esto también responde a un asunto de posicionamiento, ¿no? La franja electoral lo que va a permitir es tener la oportunidad de que sean escuchados, pero aquí también hay un problema. Tú te imaginas 24 candidatos, ¿no?, que salgan a hablar con 24 ideas, con 24 planes de gobierno. Eso en el proceso mental del electorado no va a ocurrir ningún proceso de análisis. Incluso para los periodistas y quienes hacemos análisis político, va a ser complejo de memorizar para poder hacer un cruce de ideas y finalmente ver en realidad hacia qué está orientado cada uno de los 24 candidatos, ¿no? Entonces termina siendo un proceso bastante complejo. Y en medio de un contexto atípico. Encima, en medio del contexto de la pandemia, en el cual evidentemente el ciudadano tiene otro tipo de preocupaciones. Si bien es cierto, la atención mediática en el horario de las franjas electorales no va a ser canalizado como debería. Fuese diferente si evidentemente tuviésemos menos candidatos y menos partidos políticos postulando. Las personas, está probado que de hecho retienen 30 segundos puntualmente en un spot publicitario, por eso que los spots no son largos. Ahora imagínate pues la exposición de 24 candidatos, ¿no? Ahora, hay un tema que no lo termino de asimilar. Se supone que no hay reelección, pero algunos congresistas ya están en las listas
del Parlamento andino de sus partidos. ¿Cómo es eso? Ok. Bueno, ¿qué pasa? Resulta que la prohibición es postular al mismo, digamos, cargo electoral o posición electoral, que en este caso sería el Congreso de la República. En este caso, el Parlamento andino termina siendo un fuero diferente, ¿no?, del Parlamento. Entonces, eso sí pueden postular aquellos que han sido parlamentarios en esta legislatura o en la anterior, pueden volver a postular. Solo en ese caso, ¿no?, porque termina siendo un fuero diferente. Claro, digamos, cuando se hizo la ley, ¿no se dieron cuenta de eso o estaba considerado de que sí, si quieren, podían postular al Parlamento andino? En su análisis, ¿qué piensa usted? Porque me da la impresión como que nos están haciendo trampita. Mira, en verdad yo creo que sí sabían, ¿no? Sino que, a ver, vamos, quienes aprueban las leyes es el Parlamento y el Parlamento tiene determinados grupos de partidos políticos y ellos mismos aprueban sus normas, ¿no? Entonces, ellos evidentemente se han sabido eso y con eso rescatan un poco a una cúpula partidaria para que pueda continuar teniendo esta oportunidad política o esta ventana política, ¿no? Entonces, por supuesto que lo sabían. Es un poco como hablar... Lo sabían y no lo dijeron. Sí, claro. Es un poco como hablar de la alternancia de género y el voto preferencial. Claro. Porque por el voto preferencial se sabotean la alternancia de género de cara a las elecciones, ¿no? Muy bien, me indican que debemos ir un ratito a la pausa y regresamos con más aquí en Pulso Informativo. Somos la funeraria Benavides con 55 años de experiencia. Tenemos el personal capacitado para acompañar a la familia en un momento de dolor. Y ahora contamos con un plan accesible. Con 30 soles mensual aseguramos a 7 personas sin límite de edad. Somos la funeraria Benavides, la más humana y solidaria. A su servicio. Informes 946-351-268 y 994-980-337. Muy bien, continuamos aquí en Pulso Informativo a través de UCI, un canal inteligente. Estamos conversando con el doctor Enzo Helguera Echegaray, especialista en temas electorales. Bien, la pregunta que queríamos hacerle ahora es, en este asunto del financiamiento, ya usted nos ha contado, entonces sí pueden haber spots en prensa escrita, radio, televisión, pero ya no las pagan los partidos, sino las paga el Estado. Claro, previa coordinación con el partido, porque el partido dice, a este medio A ponle tanta publicidad y a este medio B también van estos spots. Y la entidad estatal les va pagando esos medios, va facturando con esos medios o recibe, digamos, la factura de esos medios. Es así, ¿verdad? Sí. La pregunta es, ¿cómo se miden los porcentajes? O sea, ¿cómo es que qué porcentaje o a partir de qué, cuántos de monto le toca a cada agrupación política? Bueno, hay que separar un poco el dinero que va a los partidos políticos en virtud del resultado electoral anterior que ha sacado, que ese dinero no va exactamente para publicidad, porque lo de la franja electoral es algo equitativamente para todos los candidatos presidenciales. ¿Qué cosa es la franja electoral? La franja electoral es el espacio en el que salen los candidatos, cada uno de ellos, para poder exponer sus ideas. Y les dan un tiempo determinado. Les dan un tiempo determinado. Probablemente sean 3 minutos, eso ya es un acuerdo al que logra alcanzar entre 3 a 5 minutos el organismo electoral con dice usted, los medios de comunicación. ¿En la radio o en la televisión? Sí, así es, en la radio o en la televisión. Entonces, la idea es que eso sea equitativo. O sea, no estamos hablando de spots,
sino de franja electoral. Sí, hablamos de franja electoral, donde sale el candidato, expone sus ideas, etcétera, y también se les da... ¿Pero también hablamos de spots? Sí, ¿o eso también hablamos de spots, correcto, ¿no? Pero va a ser exactamente la misma dinámica. Tanto lo uno como lo otro el Estado lo paga. Así es, el Estado lo va a pagar, con la finalidad de que no haya ventaja de quienes tienen más recursos económicos sobre otros. Claro, pero tiene más recursos económicos del Estado aquel que está representado en el Congreso. No, aquí hay recursos económicos, sí, a los partidos que están representados en el Congreso, pero son para otro tipo de financiamiento. Esto de aquí es para temas de formación, por ejemplo, infraestructura, investigación, pero eso sí les da una ventaja, porque con eso hacen, por ejemplo, investigación de opinión pública, claro. con eso analizan el perfil electoral del votante peruano, etcétera. Entonces tienen en qué invertir ese dinero. Correcto. ¿no? En el tema de la franja y los spots, ¿el porcentaje que se les da es igual para todos? ¿Cómo es el asunto? Sí, en el tema de la franja electoral y los spots es exactamente igual para todos. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cómo se mide eso? Bueno, esta medición es un poco interna porque depende de los acuerdos, porque antes era solamente con acuerdos con los medios de comunicación, ahora sí va a haber un tema de dinero y este dinero también tiene un costo, evidentemente, por cada uno de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, y son diferentes además en virtud del rating que tienen determinados canales, pero probablemente el Estado llega a una negociación probablemente colectiva y probablemente igual o lo más igualitaria o equitativamente posible con los medios. Correcto. La franja debe costar más que un spot, porque un spot dura ¿cuánto? 20 segundos, 30 segundos. En cambio una franja, pues 2 minutos, 3 minutos, no sé. Sí, claro que sí. Si el costo termina siendo por segundo, evidentemente esto termina costando más, pero puede el Estado, digamos, entrar en una suerte de negociación con el medio o con los medios de una manera un poco más equilibrada para el gasto, pero el espíritu es que el Estado lo financie. ¿Quedó zanjado ya, quedó aclarado o no este asunto de que debes no tener sentencia condenatoria en primera instancia para participar en las elecciones? Sí, esto de hecho quedó aclarado. Se ha establecido de que no debe haber ningún tipo de sentencia, ni siquiera en primera instancia, ¿no? De lo contrario no podrían postular. Es por eso que, por ejemplo, Vladimir Cerrón no podría postular, ¿no? Por ponerte un ejemplo. ¿Y le parece justo, ya a usted personalmente, porque escuché a algún constitucionalista decir que no es justo, porque a veces la justicia puede cometer errores y por eso hay una segunda y hasta una tercera instancia? Mira, es polémico, porque por un lado puede ser justo para aquel al que ha sido, digamos, víctima de una denuncia, porque recordemos que el estar en la arena política te hace muchas veces propenso a que recibas muchas denuncias, ¿ok? No necesariamente porque corresponda, porque a veces simplemente puede ser para bajarse a un candidato. Ya, eso en principio. Y en segundo lugar, sí es justo en aquellos candidatos en donde los hechos de corrupción son evidentes y es una especie de parámetro porque recordemos que han habido candidatos que han sido acusados de corrupción y antiguamente podían postular y ganaban reiteradamente, ¿no? Y ese tipo de casos, ese tipo de ejemplos han sido escandalosos y lo que se presumía por parte finalmente del ciudadano es que había un aparente telón del Poder Judicial protegiéndolos, ¿no? Y ahí está el caso de los cuellos blancos y toda la corruptela que ha habido por parte del sistema judicial. Entonces, para evitar esto es que la norma termina siendo dura y drástica para que aquellos condenados en primera instancia no postulen. Y finalmente, si tu espíritu político es continuar en una contienda electoral y no puedes postular en esta primera, bueno, resuelve tus problemas legales primero y postula transparentemente. Eso es lo recomendado. Vamos a hablar ahora del actual Congreso respecto de situaciones ahí complicadas judicialmente hablando. Por ejemplo, ¿cómo se entiende, en su análisis, doctor Helguera, cómo se entiende que el congresista Humberto Acuña tenga 2 sentencias condenatorias y hasta ahora no está su accesitario, sino que él sigue desarrollando su labor de fiscalización? Claro, a ver, aquí se supone que los padres de la patria, o antiguamente los padres de la patria, ejemplificaban a la nación, ¿no? Y esto es todo menos ejemplificador. Es lamentable porque a veces ocurre en el Parlamento que hay un proteccionismo entre los propios parlamentarios y lo que hacen es
evadir la justicia con el manto protector de la inmunidad parlamentaria y la protección interna que ocurren dentro de los partidos políticos, porque al final recordemos que hay negociaciones internas. Tú me apoyas con este voto para esta norma o tú me apoyas con este voto pues para complicarle las cosas al presidente o para aprobar esta norma de presupuesto. Entonces hay una confabulación hay y gente hay que intereses. dice, estos son bien cínicos, bien descarados, pero otros dicen, oye, pero el Congreso es el reflejo de lo que es el país. Finalmente sí, porque aquellos representantes buenos, malos o pésimos finalmente han sido votados por los ciudadanos y ha sido el espejo del ciudadano, porque el ciudadano no vota por un candidato que no sea el reflejo de él mismo. Precisamente a eso apunta el perfil del electorado, ¿no? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de corrupción, también debemos hablar que hay una especie de corrupción ciudadana, ¿no? Aquel que le da la coima al policía, aquel que le da la coima a alguien para que le dé la fila, o aquel que, haciendo uso de las preferencias que tenga de manera ilegítima, o por los conocidos, adelanta una cola. Eso ya es una forma de corrupción. Entonces, ese vivaz criollo una forma de corrupción que cuando, por ejemplo, van a Estados Unidos, no lo hacen. Ahí sí se alinean con la luz roja, respetan la luz roja, sí, claro. No se adelantan en la cola, etcétera. Porque ahí precisamente la independencia de poderes es muy firme y ahí no pueden estar haciendo esos juegos que acá en Perú sí, porque aún hay ciudadanos aquí que creen tener derechos y recursos para estar por encima de la ley, que debería ser igual para todos los ciudadanos. El caso de Edgar Alarcón, que desde mi punto de vista es un impresentable, tiene 2 acusaciones constitucionales que el Congreso pasan los meses y no lo quiere ver. Fue destituido como Contralor General de la República, como todos sabemos, en el Congreso disuelto, en el Congreso anterior, pero ahí está. Y además, presidente de la Comisión de Fiscalización. Y yo digo, todas estas cosas le quitan peso al Parlamento, le quitan solidez, credibilidad. Mira, el problema de los parlamentarios en la actualidad es que como no van a ser reelegidos, inmediatamente no les importa lo que hacen. Segundo, todos están ahorita jalando agua para su molino y este caso de Edgar Alarcón es el caso, digamos, más visible del error y del problema que ocasiona el sistema cuando quiere proteger al que es capaz de hacer de todo públicamente o digamos, es el furgón que va y bombardea a quien el Parlamento o quienes dirigen el Parlamento se ponen de acuerdo. Entonces, con la condición de que él haga eso, ¿no? Entonces tiene los privilegios y evidentemente ese sesgo proteccionista alrededor de él y lamentablemente, y esto es lo que más debería indignarnos fuera del proteccionismo parlamentario, es que este señor llegó con el voto ciudadano, llegó con el voto popular, claro. ¿No? Entonces, ¿de qué nos quejamos? ¿De qué nos ¿no? quejamos? Él no ha llegado ahí por una recomendación, no es un cargo personalísimo, es una elección popular. Y gracias a esta elección popular y al voto equivocado de una parte del electorado, que además es constante porque no es la primera vez que ocurre, crean estos vicios de sistema que son lamentables. Y son lamentables porque ¿qué ejemplo le damos a los jóvenes? Así es. ¿Qué ejemplo le damos a la ciudadanía? Es una decepción total del sistema y es lamentable. Hay otro caso, el de Orestes Sánchez Luis, pastor evangélico, congresista de la República, me parece que pertenece a Podemos, y que le recortaba su sueldo a un trabajador que lo denunció. Entonces, yo aún estoy indignado por ese tema, pero también hay gente que me dice, oye, pero claro, lo han denunciado al congresista Orestes Sánchez Luis, es una mala persona, muy mal lo que ha hecho, pero es un asunto casi deportivo en los congresos anteriores, incluso también en este Parlamento. Recortar el sueldo de los propios trabajadores. Mira, Rodolfo, aprovecho esta entrevista que estamos tocando este tema. Normalmente no se tocan así y me parece muy bien que lo menciones. Es lamentable y está ocurriendo actualmente en el Parlamento y está ocurriendo actualmente en algunos de los partidos que lideran las listas ahorita presidenciales. En sus propios partidos está ocurriendo.
Te lo digo porque yo hago investigación de opinión pública, entonces converso con muchas personas de diferentes partidos políticos. No lo denuncian. Y asesores y todo, y no lo denuncian. Es casi un deporte, como tú dices, que el parlamentario sinvergüenza, ¿ya? Tiene a un grupo de personas ahí trabajando, además a tiempo completo y sin horarios de salida y todo ello que implica la labor del trabajo dentro del Parlamento, y les descuentan mes a mes una parte de su sueldo para financiar los recursos que le ha costado al señor congresista llegar a eso. O sea, no están contentos con las gollerías que reciben, no están contentos pues con todo el dinero que tienen por sus viáticos, etcétera, sino además le recortan a su personal. Y si no, no trabajan, ¿ah? Entonces, no en todos los casos, porque hay asesores de primer nivel y no todos los congresistas cometen esa felonía, pero ¿te imaginas el resto de congresistas que sí están aplicando ello? ¿Qué clase de legislatura están produciendo? Claro. Porque profesional que se respeta no va a hacer eso. Por supuesto. ¿No? Asesor que se respeta no va a permitir que le recorten el sueldo para alimentar ilegalmente y legítimamente las arcas del congresista. Muy bien, es una pena todo eso y ojalá que la situación, no sé cómo, pero la situación cambie a partir de la decisión del pueblo el 11 de abril del próximo año. Sí, finalmente, bueno, la ciudadanía es invocar con este tipo de espacios reflexivos a que por primera vez de manera general se preocupen. Esta pandemia debería hacernos reflexionar. Debería hacernos reflexionar que gracias a que el sistema nunca es correctamente vigilado, cuidado y funcional, hace que nosotros hayamos tenido o hayamos liderado, por ejemplo, aquellas cifras en el ranking mundial de infectados y de muertos, ¿no? Entonces es una pena, pero es responsabilidad finalmente de la ciudadanía porque el ciudadano con su voto elige el sistema de gobierno que necesitamos y el tipo de dirigente político que va a liderar toda la nación. Así es, así es. Por eso somos, digamos, dueños de nuestros destinos y el 11 de abril tenemos una gran responsabilidad de elegir bien. Por supuesto que sí, vamos a tener nuevamente la oportunidad de elegir bien. No solamente congresistas, sino también al presidente de la República, que va a terminar de liderar esta situación de pandemia, difícil. Por un lado, que va a ser complicada, que va a tener que manejar la economía del país, que está bastante golpeada, va a tener que reactivarla y va a tener que trabajar a futuro. Entonces, lo idóneo es que evidentemente sea la persona más preparada, más correcta, más honesta. Así es. Doctor Helguera, ha sido muy amable, muchas gracias. El gusto es mío. Ha sido el doctor Enzo Helguera Echegaray, especialista en temas electorales.